Bien, ¿cuántos ya lo tienen? Nahum capítulo 1, versículo 7. Vamos a leerlo juntos, se ponen de pie. Todos vamos a ponernos de pie para leer este primer versículo. Comparta con el que tiene al lado, si no trae su Biblia, compártale. Vamos a leerlo juntos. Dice: Jehová es bueno, fortalezca el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo de tu palabra, porque sabemos, Señor, que tú eres el que hablas al corazón del hombre. Tú eres el que hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. Yo te pido que nuestro corazón, nuestro oído esté atento a lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Todos decimos, puede tomar su lugar, hermanos. Pues este versículo es un versículo muy hermoso y muy feo, ¿verdad? Dice: Jehová es bueno, fortalezca en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dice, número 1, ¿qué dice? Jehová es bueno. Diga conmigo, Jehová es bueno. Pero después dice, fortalezcan el día de la angustia, ¿verdad? Mi esposo esta semana habló que se llamó el tema, ¿verdad? Fue el lado oscuro de Dios, no porque Dios tenga un lado oscuro, sino porque habló que muchas veces vamos a tener situaciones muy duras en la vida o van a pasar cosas muy duras en la tierra. Estamos viendo que pasan temblores, que a veces apenas hubo uno en Ecuador, me parece, ¿verdad? Y vemos que la tierra está gimiendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la tierra gime. Y a veces mucha gente se toma de ahí para decir, si Dios es bueno, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta muerte? Si Dios es bueno, ¿por qué estoy pasando esta situación? Si Dios es bueno, ¿por qué no me ha contestado? Y muchas veces el hombre, ¿verdad? Se atreve a cuestionar la bondad de Dios. Pero aquí estamos viendo en Nahum, que dice, diga conmigo, Dios es bueno. Pero dice aquí que Él nos va a fortalecer en el día de la angustia y que conoce a los que verdaderamente en la angustia están confiando en Él. ¿Cuántos confían en Dios en esta mañana? Aún, hermano, yo sé que muchos tenemos diferentes situaciones en las que hemos clamado al Señor aún con lágrimas, ¿verdad? Pero Dios conoce también nuestra fe, ¿verdad? A veces solo lloramos con Dios, pero no tenemos fe en que Él puede hacer la obra en esa situación. Si usted toma notas, el tema de hoy se llama ¿cómo enfrentar las crisis? Ya vimos que Dios es bueno. Llegamos a Cristo y vemos la mano de Dios. Muchos de ustedes llegaron porque Dios les sanó, Dios le perdonó. ¿Cuántos de aquí llegaron porque ustedes estaban en pecado? A ver, levante su mano. Pecadora, ¿no es cierto? Todos somos pecadores, hermanos, todos venimos de ahí. Y a veces algunos llegamos porque estamos enfermos y Dios hizo una obra poderosa en nuestras vidas. Pero de repente pasa lo siguiente, hermanos. Pensamos que llegar a Cristo, ¿verdad?, es llegar a una vida, pues, que no va a haber situaciones difíciles. Y yo quiero decirle, hermano, que vamos a tener, si tú tienes poco tiempo, si tú tienes mucho tiempo, ya te habrás dado cuenta que aún en la vida en Cristo vamos a pasar situaciones difíciles, económicas, físicas, emocionales, espirituales, ¿verdad?, de salud, de enfermedad, muchas situaciones, hermanos. No quiero, esta predicación no es para desanimarle, para decir, no, pues ya me dijeron en el culto que me la voy a pasar mal si llego no. Pero dice la Biblia que Él te va a fortalecer en medio de la angustia. Amén. Hay mucha gente, hermanos, que está pasando situaciones difíciles, lejos de Dios. Le voy a decir algo, usted tiene la gran bendición que la situación que está pasando, la está pasando de la mano de Dios. Amén. Lejos de Dios, hermanos, no sé cómo ha de ser. Imagínese usted la situación que está viviendo ahora, lejos de Dios. ¿Cómo sería su vida?
Entonces, lo primero que tenemos que saber es que Dios es bueno, pero que vamos a pasar situaciones difíciles, ¿verdad? La realidad de las crisis en los cristianos, hermanos. Las crisis son comunes en las personas, en la familia, en la política, ¿verdad? Ahorita en el ambiente que tenemos en México, aún aquí en Poza Rica, en la crisis económica que hay en el municipio, son comunes, estamos acostumbrados, ¿verdad? A que toda persona en algún momento de su vida va a pasar una crisis, ¿verdad? El que haya una crisis no quiere decir que precisamente, ahorita vamos a ver todas las causas de las crisis que tenemos como cristianos. Lo importante aquí, hermanos, es que debemos estar preparados. Diga conmigo, preparados. Nos preparamos para las buenas cosas. Todos nosotros nos gusta prepararnos. Vámonos a la playa y no preparamos el bikini, ¿verdad? Preparamos la maleta, la comida. Va a haber una fiesta. Vamos a ir a un congreso. Vamos a ir a tal lugar. Y nos encanta prepararnos para las buenas cosas. ¿A cuánto les gusta prepararse para la fiesta? Prepararse para algo bueno. A todos nos gusta y nos preparamos. Ahora, ¿a quién le gusta prepararse para algo malo? Te digan, prepárate, te vas a morir en 15 días. No, pues no quiero ni ir a ver ni siquiera, ¿verdad? ¿Cómo cuánto cuesta un funeral? Porque como seres humanos tenemos un sentido de negación, ¿verdad? Mi esposo de repente me dice, si me muero, haz esto, si me muero, haces lo, no porque está enfermo, no está enfermo, nada, hermanos. Pero de repente mi esposo me dice cosas así y yo le digo, no me digas eso. Dice, ¿por qué no? Un día me voy a morir. Sí, pero pues ya ese día veo qué hago. No nos gusta a los seres humanos prepararnos para los momentos difíciles. Pero hermanos, como cristianos debemos estar preparados para los tiempos de crisis. Diga conmigo, tengo que estar preparado. Esto quiere decir, hermanos, que tienes que estar firme en tu fe. Firme, preparado para que cuando venga la adversidad, cuando venga la crisis, no desfallezcas. Yo recuerdo que hace muchos años a mi mamá le profetizaron que iba a morir un familiar. Lo soñó, pero lo soñó 10 años antes de que pasara. Y le dijeron, vas a tener una prueba muy… ¿Quién quiere palabras proféticas de esas? Nadie, ¿verdad? Vas a tener una prueba muy dura, pero no es para ahora. Y vas a pasar esto y lo otro. Y pues ya uno dice, y parece que a Dios se le olvida las cosas, ¿verdad? Y cuando pasó, mi mamá recordó esa palabra. Pero una palabra que le dijeron fue, cuando venga, tú vas a ser como un roble. Los robles, hermanos, se caracterizan por tener un tronco muy grueso, unas raíces muy profundas. Dice, como un roble que está al lado de un árbol. Ustedes saben que los árboles al lado de los ríos son gruesos, fuertes. Y cuando venga, vas a soportar. Y cuando pasó esta prueba, hermanos, recordó esa palabra. Y recordó, ¿no?, que hubo un tiempo de preparación. Y así como esta palabra se cumplió, hermanos, los cristianos debemos estar preparados. No quiere decir que usted está esperando, ay, ya quiero que me venga la prueba, ¿verdad? No. Pero debemos estar preparados para que cuando venga no nos tome por sorpresa, hermanos. Hay tiempos de crisis en la familia. Hay tiempos de crisis en la economía. La Biblia habla de que el pueblo, ¿verdad?, de Israel dice que hizo, antes no había ahorro, quizá como dinero, pero hizo ahorro en comida, guardó comida para 7 años. Estuvo preparado para cuando vino el tiempo de las vacas flacas, le llaman, ¿verdad? Entonces, a veces estos tiempos o las crisis que estamos pasando el día de hoy, hermanos, nos van a ayudar para que más adelante estemos preparados. Amén. Yo sé que no nos gusta prepararnos, pero tenemos que estar preparados y aprender a manejar las crisis con fe. Diga conmigo, con fe. Con fe, verdad y confianza en el Señor. No es lo mismo esperar llorando, tristeando,
que esperar con fe. Señor, estoy muy mal en esta área, pero yo confío en tu palabra, en tu promesa. Y muchas veces muchos dicen, pues no me he caído, pero estamos esperando en agonía, hermanos, una promesa, o estamos esperando en agonía que esta situación se resuelva. Pero aquí nosotros, como hijos de Dios, dice la Biblia en Nahum, que Él sabe quiénes tienen confianza. ¿Cómo debes esperar en las crisis, en las situaciones difíciles? Con fe. Diga conmigo, con fe. Debemos esperar con fe, ¿verdad?, en que el Señor va a hacer su obra. Fíjense cuál es la definición de crisis. Son cambios repentinos y agudos que afectan profundamente el estado normal de las cosas. Son cambios agudos y repentinos, ¿verdad? Estabas pasando algo y de repente pasó un accidente. Y de repente ya no hay trabajo, ¿verdad? Perdí mi trabajo. Y de repente hubo un problemota en mi casa y ya casi nos estamos divorciando. Y de repente, si tú estás pasando alguna situación como esta y de repente, ahorita estoy pasándola muy mal o pasó esto, yo estaba sana y de repente pasó esto, eso es una crisis. Pasó de algo como tú estabas acostumbrado normalmente y vino algo que afectó, ¿verdad?, el estado normal en el que estábamos. Ese es un tiempo de crisis. Ahora, la manera, escuche esto importante, en que enfrentamos una crisis va a determinar si salimos victoriosos o derrotados. ¿Cuántas veces hemos visto una persona que tiene una misma situación que la otra? ¿Y cómo la enfrenta una persona y cómo la enfrenta otra? Voy a poner el ejemplo de un trabajo. Una persona pierde el trabajo y se entristece, ya no tengo trabajo. Y la otra dice, no tengo trabajo, voy a buscar, voy a ponerme un negocio, voy a hacer esto, voy a hacer la otra. ¿Qué les pasó? Lo mismo a las dos personas. La diferencia es que aquí una enfrentó de una manera diferente la misma situación. Entonces, aquí la diferencia va a ser, hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar? La pregunta de hoy es, ¿cómo estás enfrentando la situación difícil que estás pasando? ¿Cómo estás enfrentando la situación con tu hijo o con tu hija? ¿Con fe? ¿O dejando que las cosas suceden? ¿O poniéndote a orar? ¿O esperando, verdad, a qué horas pasa algo? ¿Cómo estás enfrentando? Va a determinar si salimos victoriosos, hermanos, o si salimos derrotados de una situación. Tenemos que aprender a esperar en el Señor con fe y actuar, hermanos. Entonces, ya vimos qué es la crisis. Vamos a ver cuál es la raíz de todas las crisis. ¿Ustedes cuáles creen que sean? Vamos a ver algunas, ¿verdad? Responder inadecuadamente a las crisis, ¿verdad?, a veces va a determinar, escuche, hermano, una derrota. Cuando nos culpamos, ¿cuántos se han culpado, verdad? ¿Hay un problema en casa, sí o no? Y en vez de ponernos a orar, tú tuviste la culpa, o tú tuviste la culpa. Yo ayer estaba hablando en el curso, a veces tenemos que ver de dónde proviene este problema. A veces fue a causa de una mala decisión, causa de una mala contestación, causa de muchas cosas, pero tenemos que ver que todo lo que pasa en lo natural, hermano, todo lo que estás pasando en la tierra, hay algo espiritual detrás. Todo lo que está pasando en la natural tiene que ver con algo espiritual atrás. Si hay un problemón en tu casa, ponte a orar. Si hay un problemón económico, hermanos, pónganse a orar y a trabajar, ¿verdad? Así ya estoy orando, no, pónganse a orar y a trabajar. Tenemos que ver cuál es la raíz y tenemos que saber cómo enfrentarlos. Tenemos que ver cómo vamos a solucionarlo, no culpándonos unos a otros. Y muchas veces, hermanos, muchos hasta se enojan con Dios, ¿verdad? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, digo, a mí me ha pasado, pero parece que en los momentos difíciles Dios se calla, ¿verdad? Señor, contéstame en esto, y Señor, ¿qué debo de hacer? Y muchas veces el Señor, no es que Dios va a permanecer callado. ¿Será Dios malo porque permanece callado? No. Está esperando que nuestra confianza permanezca en Él a pesar de las pruebas.
a pesar de las pruebas. Y créanme que, hermanos, que es bien difícil a veces cuando pareciera que el Señor no está ahí, pero quiero decirle algo, hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él ha estado ahí contigo en medio de esa situación difícil, ¿verdad? A veces muchos se enojan con Dios, o a veces también vamos a tener derrotas porque no nos anticipamos, porque pensamos que a nosotros no nos va a pasar, ¿verdad? Estamos preparados para las cosas buenas, pero decimos, a mí no me va a pasar eso, a mí no me va a pasar lo otro, a mí no me va a pasar lo que le pasó a mi padre, y de repente lo mismo, ¿no? A mí no me va a pasar esta situación económica, y cuando vemos, como dicen por ahí, tómala, ¿no? Pero a veces no estamos preparados, pensamos que somos, ¿verdad? Como dicen aquí, palomitas, ¿verdad? Somos palomitas delante de Dios, no, a nosotros no nos pasa eso. O somos, en Morelos decimos de chocolate, que a nosotros no nos pueden pasar situaciones difíciles, pero debemos estar preparados. Bueno, el origen de las crisis, lo primer origen, vamos a ver muchas cosas de las crisis. El primer origen es, la raíz está en el huerto del Edén. Todos sabemos, ¿verdad?, que en el huerto del Edén, ¿qué pasó, hermanos? Se dio el pecado. Y a raíz del pecado vino el dolor y vinieron muchas situaciones que aún están pasando en la tierra, que aún están pasando en el mundo a consecuencia de aquel pecado. Cuando usted va al trabajo y se cansa, hermanos, échele la culpa a Adán, ¿verdad? Cuando usted tiene un problema a veces en la familia, muchas veces es porque vivimos en un mundo caído, hermanos, en el que se nos antoja pecar, esa es la verdad. Ese deseo que tenemos por pecar viene de un mundo caído. Ahora, no quiere decir pues pequé por culpa de Adán. No, porque el Señor nos dio la libertad para decidir y nos dio, dice la Biblia, juntamente con la tentación está la salida. Pero todo lo que pasa en el mundo, en la tierra, viene de la raíz del pecado y de un mundo caído, ¿verdad? Las situaciones difíciles. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, versículos 21 y 22. Voy a leerlo con mi vista. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún a esta con dolores de parto hasta ahora, ¿verdad? Aún dice que, ¿verdad?, lo que llamamos desastres naturales, el sismo que pasó ahora en Ecuador, las situaciones difíciles, ¿verdad? Vemos ahora tanta gente inocente, no sé cuántos cristianos habría en Ecuador, ¿verdad? Pero ¿por qué causa fue? Por el pecado. Y porque el mundo, ¿verdad?, estamos contaminando mucho. ¿Por qué? Por falta de la obediencia a la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, muchas veces las situaciones de las que están pasando en la tierra son dolores de parto. Son que la tierra, ¿verdad?, dice la Biblia que está gimiendo hasta ahora. En esos tiempos de Pablo ya estaba gimiendo, imagínense, han pasado más de 2000 años más y seguimos pasando. Entonces la primera raíz, ¿verdad?, apunta al huerto del Edén, que es el mundo caído. Ahora vamos a ir a la segunda raíz, ¿verdad?, que es mala manera de vivir. Si usted toma nota, nuestra mala manera de vivir. ¿Por qué pasamos crisis? De repente le echamos la culpa a Dios y al diablo. Y a veces ni Dios ni el diablo tienen la culpa, hermanos. A veces somos nuestra mala manera de vivir que tenemos como hijos de Dios, sabiendo las cosas de Dios,
Dice en 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Nuestra mala manera de vivir, ¿verdad? A veces mi esposo, ay, me duelen mis tobillos. Pues sí, ¿cuántos kilos estoy cargando, verdad? Pobres de mis tobillos. No puedo echarle culpa a Dios porque Dios me dio un cuerpo sano. Diga conmigo, Dios me dio un cuerpo sano. ¿O se lo dio enfermo, hermano? ¿Cómo se lo entregó? Sano. Nos entregó a nuestros hijos sanos. Y muchas veces las crisis, escuchen, de salud o de situaciones son por nuestra mala manera de vivir, por cómo comemos, hermanos. Y ciertamente el Señor puede hacer un milagro de sanidad en su misericordia, porque estamos, Señor, sáname de esto. Me equivoqué, comí mal tantos años y Dios puede hacer una obra. Pero ¿qué espera el Señor? Que a partir de que tú has hecho la oración y has creído en el Señor, empieces a vivir de una manera diferente, a vivir bien. La empresa se queda, la gente entrona. Los cristianos debemos de ser entrones en todos, hermanos. Amén, aquí hubo un amén. Debemos de ser entrones, amén. Que falté porque tengo gripa. Hermanos, mi esposo se ha ido con temperatura a la escuela porque sabe que le van a descontar su día. Y a veces tenemos un trabajo con mismos cristianos y pensamos que porque es cristiano me tiene que aguantar todo. No. Tenemos que ser los mejores. Y a veces vamos a pasar crisis por nuestras malas decisiones, hermanos. Por nuestras malas decisiones. Tenemos que ser los mejores para que el día que despidan yo sea el último en la lista. Si van a despedir a todos, pero que digan, fue el último en el que pensé porque eras bueno. ¿Verdad? Malos hábitos en nuestra salud, ya lo mencioné. Hermanos, vamos a esforzarnos. Y me estoy incluyendo, hermanos. Ayer, ¿verdad? Nos tomamos un cereal con mi esposo y las tripas se comían unas a otras, pues porque estamos acostumbrados a meterle un montón, ¿verdad? Y nos paramos hoy con un montón de hambre y toda la noche a veces ni puede uno dormir, pero no se muere uno de hambre, hermanos, ¿eh? Toma de las reservas que tenemos un montón en el cuerpo. Así es que vamos a esforzarnos, hermanos. Decía una imagen, me encantó, dice, los cristianos no toman, pero comen. ¿Será eso? ¿Es verdad, hermana? ¿Sí o no? ¿Verdad? No toman, pero comen. ¿Verdad? Esa es verdad, es un pecadote que tenemos, ¿verdad? Pero Dios aún de nuestro cuerpo nos va a pedir cuentas. Es una crisis, podemos estar viviendo una crisis en la salud y esa es una raíz, los malos hábitos, las malas maneras de vivir. Otro, las malas decisiones que tomamos sin orar. Malas decisiones sin orar y sin consultar a nuestro cónyuge, ¿verdad? O sin pedir un consejo. Dice la Biblia que en la multitud de consejos está, ¿qué? Lea su Biblia, hermanos, por eso no le va. En la multitud de consejos está la sabiduría. Si va a tomar una decisión importante, no la tome así, pide un consejo. Pide un consejo a una persona adulta. Mi esposo me venía diciendo, las personas adultas tienen mucha sabiduría. O sea, la verdad que sí, vaya una persona adulta, sabia, ¿verdad? Una persona cristiana. A veces muchas de las crisis es porque tomamos una mala decisión. Porque no oramos y le dijimos, Señor, ¿qué debo hacer con esta? A veces los seres humanos somos emocionales, hermanos. Pues voy a andar con lo quiero, me gusta. Y luego ahí viene llorando, ya me dejó por otro, ¿verdad? Te dije que no anduvieras con él. Tomamos una mala decisión sin consultarle a Dios. O ya voy a hacer esto. ¿Qué dijo Dios de eso? Bueno, vamos a orar. Lo primero que tenemos que hacer
para tomar las decisiones y no pasar crisis por nuestras malas decisiones, hermanos, tenemos que orar, pedirle consulta a Dios. Y si está casado, estar de acuerdo con su cónyuge, no le esconda las cosas. Saqué un crédito, amor. ¿Y a qué horas? No me dijiste. Consulte con su esposo las decisiones que va a tomar. Me voy a ir a tal lado y choca por allá. No, pero pues si a mí no me dijiste que ibas para allá. Consulte con su cónyuge. Y la siguiente, pide un consejo a una persona con sabiduría. No estoy diciendo que venga precisamente con nosotros, vaya con su líder o vaya con un buen hermano, con sabiduría. Hermanos, busquemos el consejo. Busquemos el consejo. Jóvenes, no anden con muchachas que no son cristianas. Casados, no anden con personas que son casadas, o los que están solteros, no anden con personas que están casadas. A veces tomamos decisiones emocionales, pero nos va mal. Y cuando estamos llorando, Señor, bueno, ¿a qué horas me dijiste? Ya los casados ya no hay de otra, ahí ya no le pregunten, Señor, ¿será de Dios? Ya ahí te quedas en tu barco, ¿verdad? Y a remarle como vaya. Pero los que no han tomado esas decisiones, hermanos, pónganse a orar, no tomen decisiones precipitadas, para que el día de mañana no tengamos crisis en la que estemos llorando y muchas veces culpando a Dios de algo que a Dios no le corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Guárdense, chicas, para que cuando llegue el bueno, digan, tomé una buena decisión. Amén. Guárdense, chicos, ¿verdad? Se van a evitar muchos golpes, muchas consejerías llorando. Va a ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchas de las crisis son ya dije, malos hábitos, malas decisiones, por pecados conscientes y deliberados, hermanos. Pues al cabo el Señor me perdona mañana, ¿verdad? Mañana me arrepiento. O pido perdón en la Santa Cena, decimos, ¿verdad? Y bueno, muchas cosas que tenemos errores. Cuando desobedecemos al Señor, no poniendo en práctica los consejos de su palabra, hermanos. ¿Quiere vivir? No estoy diciendo que si usted lee la Biblia y la obedece no va a pasar situaciones, sí, pero no van a ser a causa de las malas decisiones. Cuando tienen un problema que mi hijo se agarró con la nuera, ¿tú cómo sabes? Es que viven conmigo. Bueno, pues no debe vivir contigo. Las suegras, manden a sus hijos a sus casas, por favor. Si usted es una mujer cristiana, hija, yo te amo mucho, pero quiero que te vayas a tu casa. ¿Cuántas suegras hay aquí? A ver, levanten su mano. Eso es lo correcto, hermanos. Los hijos en sus casas. Los casados, casa de dos. Porque hay situaciones difíciles en la familia, porque no obedecemos, queremos tener ahí el nieterío, el hijerío, y todos se agarran contra todos porque queremos vivir todos juntos y todos quieren mandar, ¿verdad? No es bíblico, hermanos. Evite un problema, díganle, Señor, no quiero pasar. Y si no ha pasado una situación difícil, pese a que está viviendo así, no espere que pase para tomar la decisión. No venga después y culpe al hijo, a la nuera, al esposo, a los nietos, que mi nieto se agarró. No, Dios ya nos había dicho en su palabra. Por eso estamos diciendo aquí, obedezcamos la palabra. Diga conmigo, obedezcamos la palabra. Va a evitar muchas situaciones difíciles, hermanos. Amén. Yo sé que a veces la palabra de Dios incomoda, pero si nos incomoda es para que arreglemos algo en nuestras vidas. Entonces, tenemos que ver, dice en Mateo, voy a leerlo, en Mateo 27, 24, 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Dice la Biblia que había un hombre que construyó sobre la arena y uno sobre la roca. Pero Dios les dijo, ¿verdad? Que los dos escucharon el consejo. Diga conmigo, los dos. Los dos escucharon el consejo, pero solo uno lo hizo. Y aquel que obedeció, que construyó sobre la roca,
tuvo la bendición y su casa permaneció. Todos aquí, hermanos, escuchan el mayor, muchos vienen a consejería y para eso estamos, pero el mayor consejo está en el púlpito, hermanos. Diga conmigo, el mayor consejo está en el púlpito. Está en el púlpito, en la palabra, hermanos. Le estoy diciendo desde ahorita cómo debemos de tomar las decisiones. Y a veces, mire lo que me pasó, pues ya está, nunca me había dicho, pastor, ¿cómo no? En los domingos. Los domingos, hermanos, el mayor consejo está aquí en la palabra. Por eso dice aquí que 2 personas escucharon el consejo, solo una lo hizo. Mi pregunta es, ¿cuál quieres ser tú? ¿El que escucha y no lo hace o el que escucha y lo hace? Hay 2 diferentes cristianos, hermanos. Aquí estamos sentados todos. Y todos me están escuchando, pero solo algunos van a llegar y a decir, sí, Señor, no quiero pasar una crisis por causa de mi desobediencia a tu palabra. Quiero ser obediente. Amén. Entonces tenemos que ser sabios en esto. Y dice en Santiago, y al que sabe hacer lo bueno, Santiago 4:17, si toman notas, y no lo hace, le es pecado. Todos aquí sabemos hacer lo bueno, vamos a hacerlo, hermanos. Sabemos hacer la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos hacer lo que el Señor nos dice, pero si no lo hacemos, es pecado, ¿verdad? Ustedes ya escucharon el consejo el día de hoy. Si no lo hace, hermanos, dice la Biblia, es pecado. Vamos, entonces ya vimos, número, por el mundo caído, número 2, por mala manera de vivir, y ya dije todo, malos hábitos, malas decisiones, por no escuchar la palabra. La tercera es, vamos a Juan 15:2, San Juan 15:2. Sígalo con su vista. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La siguiente causa de una crisis es porque a veces Dios nos está podando. Diga conmigo, Dios me está podando. Ay, duele, ¿verdad, hermanos? Duele. Cuando el Señor nos poda y nos dice, ya no tienes que contestar así. Y hoy, Señor, ¿por qué? Y no se me quita lo contestona, ¿verdad? Y cuando el Señor dice, tienes que calmarte, tienes que dar un carácter apacible. A veces pasamos las situaciones porque el Señor nos está podando. Y si el Señor sigue podando, hermanos, quiere decir que no hemos avanzado. El Señor está limpiando nuestra alma, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos, hermanos, que mucha gente llega a los pies de Cristo por una situación difícil? Quiere decir que Dios permitió esa situación para que doblegara su corazón muchas veces. A veces el Señor va a podarnos y nos va a doler, pero va a hacer que demos fruto. Vamos a dar fruto, hermanos. Vamos a aprender de esas situaciones. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Todo pámpano que no lleva fruto, ¿verdad? Y todo el que no da fruto lo poda para que dé más fruto. La siguiente son circunstancias fuera de nuestro alcance. Hermanos, hay cosas que no pasamos crisis por que digan, ando en pecado. A veces no, hermanos, o a veces sí. Pero eso el Espíritu Santo nos va a enseñar, vamos a discernirlo. Cuando el pueblo de Israel fue al desierto, ¿verdad? Ahí fue, ¿quién lo metió? Dios. Y el propósito era que pasara ¿en cuánto? En 40 días. ¿En cuánto tiempo estuvo? Bueno, eso fue porque el Señor podaba y ellos no entendían. Que si estamos pasando una prueba a causa de que el Señor nos está podando, aprendamos la lección rápido. Sí, Señor, ¿qué quieres? Sí, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Verdad? Que no sea causa, escuche, que las situaciones o las crisis que estamos viviendo hoy no sea causa de nuestra necedad. ¿Para qué esperas que pases una situación difícil para meterte con Dios?
Muchos llevan una vida cristiana así medio light y pasan una situación difícil y se meten con todo, y gloria a Dios por ello, porque el Señor estaba podando. Pero ¿para qué esperar eso, hermanos? ¿Por qué no nos metemos con Dios sin que tengamos que pasar una situación difícil? Me cuenta mi esposo, un domingo contó, no sé quién es, pero él sabe quién es, que había un chavo que siempre estaba hasta atrás, ¿verdad? Del culto así, recargado con su pierna atrás y como si nada, ¿no? Y llegaba tarde y se iba temprano, cosas así. No pone atención, dominguero, cosas así. Bueno, dice que un miércoles de zona, casi no iba a los miércoles de zona, tenía mucho tiempo que no lo veía, lo vio hasta enfrente, bien peinadito, bien bañadito, que todo así como que ahora este cuate, ¿qué le pasó? Pues resulta que un demonio, ¿no, amor? O algo le pasó así sobrenatural, como diciendo, Satanás sí existe, pues me voy a meter con Dios, ¿verdad? ¿Para qué esperar? A veces así pasa, hermanos. Pero todos de nosotros estamos orando, los que no están viniendo a tiempos de oración, les animamos a que vengan a un tiempo de oración, para que la iglesia sea una iglesia apasionada, metida con Dios. Estamos orando por usted para que usted sea fiel a los cultos. Estamos orando, hermanos, y gloria a Dios que vino hoy. Estamos orando por la gente que está pasando necesidades, pero realmente, hermanos, necesitamos ser una iglesia que esté metida con el Señor. No solamente, a veces nos metemos con Dios más en las situaciones difíciles, hermanos, pero debemos estar orando, ayunando en todo tiempo. En todo tiempo, ¿verdad? Entonces, ya vimos, a veces vamos a pasar situaciones familiares, la muerte de un familiar está fuera de nuestro alcance, hermanos. Lo que sí le voy a decir, permanezca en el Señor, no se aparte. Muchos en las situaciones se apartan, dice, ¿cómo Dios permitió que me pasara esto? ¿Cómo Dios permitió que en Poza Rica ya no hubiera trabajo? ¿Cómo Dios permitió que mi familia se dividiera? Yo te voy a decir algo, el Señor ha sido fiel contigo, permanece en el Señor, permanece en la fe en Cristo, amén. No te apartes, permanece, si tú eres fiel al Señor, vas a ver la recompensa. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios es fiel con los que son fiel con Él, hermanos. Amén. Entonces hay cosas que vamos a pasar, desastres naturales, situaciones financieras, pero tienes que permanecer, ¿verdad? Y los últimos, ¿verdad? Los efectos de las crisis en los cristianos, escuchen, uno es, no voy a leer toda la cita, desaliento y desánimo. Si tú te sientes así como que, ay, nadie me quiere, todos me odian, y ya no digo lo demás, ¿verdad? Sí se saben esa canción, ¿verdad? Muchos cristianos están pasando situaciones de desánimo en medio de la crisis, de desaliento, de no querer seguir más, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos, verdad? Otros son dudas. Dudamos a veces de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. ¿Será que Dios me ama, verdad? ¿Será que Dios se acuerda de mi dolor, de mi hijo, de esto? ¿Será que el Señor sí me escucha mis oraciones? Esas son algunas de las consecuencias, ¿verdad? La siguiente efecto es doctrinas equivocadas o malas interpretaciones de la Biblia. Pues mejor me voy con los, póngale el nombre que quieran. Ellos sí son buenos, ¿no? Doctrinas equivocadas. O gente dice, ay, pues mira, ese Dios no te contesta, vente con este Dios, este sí te va a contestar. Dios es fiel, amén. Y mucha gente se va con doctrinas equivocadas porque se desanimó de una iglesia, se desanimó de una persona, y déjenme decirle, hermanos, toda la vida cristiana usted se va a desalentar por un cristiano, por una iglesia, pero que eso no le aparte de su fe. Que eso no le aparte de su fe. Nosotros no buscamos al hombre, buscamos al Señor Jesús. Amén. Entonces, diga, Señor, voy a permanecer amándote.
Vamos a permanecer amando al Señor, hermanos. Y yo le voy a decir algo a nosotros algún día, y yo sé que a algunos ya les hemos fallado. Quiere decir que solo Dios es fiel. Y solo Dios es perfecto. Y por gracia estamos aquí. Y yo soy feo, hermanos, pero realmente no estamos buscando que nos amen. Estamos buscando que amen al Señor Jesucristo. Eso es nuestro deseo, que usted ame a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, ¿verdad? Y otra de las últimas es consecuencia de los efectos de situaciones de depresión, que son continuamente sentimientos de tristeza, de desaliento. Hay mucha gente que llega hasta el suicidio, hermanos. Escuche, los desánimos se valen en un cristiano. No permanezcas ahí. Levántate. Si tú estás pasando una situación difícil, no ay, pobrecito de mí, mira cómo estoy enfermo, mírenme. No, tú eres un hijo de Dios, levántate. Porque a veces nos da autolástima a los cristianos. Mírenme cómo me la estoy pasando. No. Y cuando alguien te diga pobrecito, dile, no me digas pobrecita, yo soy una hija de Dios. Voy a salir de esta. Estate confiando en el Señor, porque a veces damos en vez de gozo tristeza, hermanos. Nosotros tenemos que permanecer en el gozo. Estoy pasando una situación difícil, tú eres el motivo de mi gozo. Es ahí cuando nos tomamos del gozo sobrenatural que proviene de su presencia, hermanos. Hay veces que solo el gozo va a provenir de su presencia porque las circunstancias dicen todo lo contrario, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a pasar las crisis? Número 1, tienes que aceptar, ¿verdad?, la crisis. Y a veces la inevitable ausencia de Dios, no es que Dios esté ausente, que parece que Dios está callado, ¿verdad? Y sí, Señor, yo voy a permanecer fiel. La Biblia habla de los hombres que estuvieron en el horno de fuego y dijeron, y si el Señor nos saca de este horno, y si no, como quiera vamos a alabarle. Ellos dijeron esto, hermanos, y Señor, si tú me sacas de esta crisis, de esta situación, y si no, como quiera voy a alabarte. Esa debe ser la actitud de un cristiano, ¿verdad? Aceptar, ¿verdad?, el proceso de prueba. Primera de Samuel 30, del 1 al 8. Acepte ese proceso, espéralo, diga, Señor, yo confío en ti y aprendamos de él. Dice la Biblia que la prueba produce paciencia, hermanos. Algo va a producir bueno en tu vida, ¿verdad? Decía mi esposo, bueno, estamos aprendiendo a que ahora ya, antes comíamos con 300 o 200, pues ahora ya podemos comer con 50 al día. Aprendí a ser administrado, aprendí, Señor, a cuidar mi cuerpo, aprendí, Señor, en una situación familiar a orar, aprendí a quedarme callado, aprendí a que tú eres fiel. Debemos de aceptar y aprender en el proceso en el que estamos pasando la crisis. Ser pacientes a la espera. Dice, esta es la última cita que voy a leer, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Dice que a prueba va a ser sometida nuestra fe. A veces vamos a pasar situaciones en las que decimos, Señor, ¿sí estás conmigo? ¿Sí estás conmigo? Soporta, hermanos. Soporta. Dice en la Biblia que en la eternidad ya no habrá tristeza ni dolor. ¿Cómo debemos de pasar la prueba? Sabiendo que vienen tiempos mejores. Dice en Salmo, por la noche vendrá el lloro, ¿verdad? Y por la mañana vendrá la alegría. Amén. Es pasajera. Si tú estás pasando hoy una situación difícil, es temporal. Déjame decirte algo, vienen tiempos mejores para tu vida. Y créelo y tómate de estas promesas, Señor, hoy estoy pasando esto, pero la palabra de Dios dice en el Salmo que mañana vendrá la alegría. Mañana vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Vamos entonces a recobrar fuerzas. Dile al que tienes al lado, recobra fuerzas. Si estás pasando una situación difícil, dile, recobra fuerzas. Vamos a enfocarnos en el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta prueba, hermano?
¿Cuál es el propósito? Que busques más el rostro del Señor. Enfócate en el propósito, no en la prueba. Enfócate en el propósito, ¿verdad? Retoma tu visión y tu llamamiento. Si no estás haciendo nada, estás pasando una prueba, enfócate en cosas buenas, no solamente en lo que estás pasando tú. Fíjate que dice la Biblia que nos fijemos que en el mundo hay otras personas pasando cosas iguales o peores que nosotros. Enfócate, Señor, estoy pasando esto, pero hay gente que no es para consolarnos, es para que pongamos a orar por los que están pasando pruebas más difíciles que nosotros, ¿verdad? Y ocúpate en tus responsabilidades. Número 1, ¿a los cuantos están casados? Levanten su mano, no les dé miedo, no. Bueno, únanse con su cónyuge en las pruebas, porque a veces las pruebas lo que hacen, nos agarramos del chongo, ¿verdad? Únanse con su cónyuge para enfrentarlas juntos. Juntos. No las pasen las pruebas separados. Díganle, Señor, yo voy a estar contigo. Con frijoles o con carne, ¿verdad? Con frijoles o con un manjar. Enfrenten las pruebas juntos. Y la última, ¿verdad? Toma de los recursos espirituales. Diga conmigo, esta es buenísima. Toma de los recursos espirituales. Métete en ayuno, métete en oración, métete en la palabra. Tómate de las promesas de Dios en medio de esta situación difícil. Tómate de las promesas que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Y ¿cuál es lo que quiero decir para terminar, hermanas? En la vida todos tenemos que enfrentar diferentes crisis. A lo mejor hoy estás pasando una, a lo mejor no. La manera en cómo las enfrentas va a determinar si sales victorioso o si sales derrotado. Si la tomas de la mano del Señor, si aprendes de ello, o si aprendes de que a lo mejor fue por una mala decisión tuya, sí, Señor, voy a aprender. O si me está podando el Señor, sí, Señor, voy a aprender. Cualquiera que sea, o a lo mejor es una prueba que no tiene que ver contigo, ¿verdad? Yo decía que hay causas ajenas, causas que están fuera de nuestro control, pero aún, hermanos, yo te voy a decir algo, nada es permitido si no es por Dios, hermanos, Satanás no tiene permiso para tocarnos si no es permitido por Dios. Él es nuestro Dios. Nada va a tocarte si no es permitido por Dios. Entonces vamos a estar de la mano de Dios. Señor, me alejé de ti, sí es verdad, pero quiero estar contigo otra vez. Yo sé que aquí hay muchos que están alejados de la presencia de Dios, no de la iglesia, de la presencia de Dios, y necesitan entender que la situación que estás pasando es porque te alejaste de la presencia de Dios y que necesitas acercarte, necesitas decirle, Señor, te necesito, he llevado esta prueba solo, aparentemente he llorado contigo, pero no he creído, no he esperado con fe. Tienes que decir, Señor, quiero estar cerca de ti. Yo quiero que alguien me ayude de la guitarra. Vamos a orar, vamos a orar. Analiza tu vida, si estás pasando alguna situación difícil. Analiza cuál es la raíz. Si tienes que quitar algo de tu vida, si estás pasando por depresión, por una enfermedad a causa de malos hábitos, si estás alejado de Dios a causa de un pecado, dile, Señor, analiza mi vida. Voy a dar tiempo para que usted póngase ahí a hablar con Dios. Y si la crisis a lo mejor te ha separado de tu esposo, dígale, quiero estar contigo en este tiempo difícil. Acércate con tu esposo, dile, yo voy a estar contigo siempre. Oh Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven a este lugar, Espíritu de Dios, que esta palabra sea rema, sea real a los corazones, sea como un ungüento, como algo que anima, pero que exhorta a nuestra vida a acercarnos a ti.
Señor, si alguno está pasando una situación difícil, confórtale, Señor. Fortalece su espíritu. Quita toda tristeza. Quita todo desánimo y el parecer que no es posible cambiar esta situación, que no es posible quizá que tú cambies a una esposa, que nuestra mente quizá ha sido engañada, desanimada, pero nos tomamos de tu promesa, Señor, que tú eres fiel, que tú eres soberano, que tú eres poderoso, que tú eres nuestro Dios, Señor. Que tú eres nuestro Señor. Aleluya. Aleluya.